Libro Ana, la voz de las Magdalenas. Continuación de Ana, la abuela de Jesús. Capítulo 7. María de Betania. Discursos. Nota al pie. María de Betania es la hija concebida en la luz de José de Arimatea y María de Magdala. Es prima de Yeshua. Consulta las tablas descendientes de Ana y Ana, la abuela de Jesús, para obtener más información sobre María de Betania. Esa información se encuentra en el canal en el audiolibro Ana, la abuela de Jesús. Discurso sobre la espiritualidad y la relación con Yeshua y Saraj. Lago Mareotis, Egipto, 30 después de Cristo. El escenario de este capítulo tiene lugar cerca de Alejandría, Egipto, poco después de la resurrección de Yeshua. María está embarazada. Catherine, ¿cuál es la primera impresión que tienes? María de Betania. Yeshua está arrodillado ante mí, mis manos están sobre su cabeza. ¿Qué estás haciendo en este momento con tus manos en su cabeza? Estamos en silencio. Estoy poniendo su cabeza contra mi vientre, donde crece una niña. Sus brazos me rodean y me abrazan. Acaricio su pelo largo y de textura fina. Estoy feliz de que esté aquí y de que ahora tengo la bendición de la maternidad. ¿Eres María de Betania? Lo soy. Tú me llamaste. Me siento un poco débil. He estado enferma con lo que llaman náuseas matinales. El bebé empieza a moverse y mi vientre empieza a hincharse a medida que crece, con mucha alegría. Ahora estoy en Egipto. ¿Ha estado Yeshua contigo todo el tiempo o solo ocasionalmente? Sus estancias han sido relativamente largas. No siempre está conmigo porque tiene mucho que hacer. Hace bastante calor ahora. Me quedo en las sombras donde hace algo más de fresco. Tengo paños mojados con agua que coloco sobre mi cabeza. Escucho los tranquilizadores sonidos de las familias cercanas y las suaves voces de los que están alojados en este monasterio de esenios y terapeutas. Es un lugar seguro. Vivimos en la orilla del lago Mareotis, que está situado al sur de Alejandría, donde el Nilo forma muchas ramas, igual que un árbol, excepto que, en lugar de extenderse hacia el cielo, sus ramas se extienden y desaguan en las azules aguas del gran mar. El Nilo trae suelo fértil y agua abundante a esta región donde estamos viviendo. ¿Hay otros miembros de la familia contigo? Mi padre, José de Arimatea, nos trajo a mí y a Miriam de Diana y a sus hijos hace unas semanas desde Alejandría. Habíamos encontrado refugio en la ciudad durante casi 2 meses, pero ahora que empiezo a hincharme por el embarazo, se decidió que fuéramos a un lugar más seguro. Mi padre se irá pronto. Está muy preocupado por los muchos miembros de la familia que quedan en Judea y Galilea. Me alegro de que Yeshua esté aquí conmigo, con Miriam y los niños. Yeshua aún se está recuperando de su gran prueba. Todos necesitamos descansar mucho. Nuestros físicos han llegado a su límite. Estoy agradecida por nuestro paso seguro por Alejandría y la serenidad que reina aquí en este santuario esenio. Sé que los que viven en esta comunidad pueden mantener nuestro secreto muy bien guardado de los que nos harían daño. ¿Quién nos haría daño? Hay gente del sacerdocio judío que siente mucho miedo y rabia hacia nosotros. Perciben mal nuestros propósitos y nuestro trabajo. Sus ojos están cegados.
No ven lo que está delante de ellos y que podría hacer su camino más fácil y ligero. Sus oídos están cerrados. No escuchan cómo podrían cumplir la ley superior del amor de la que hablan los grandes maestros y profetas. Ellos, en su orgullo, prefieren la lucha y el conflicto en lugar de reclamar una forma de vida en la que puedan disfrutar de una mayor armonía en sus almas y una mayor paz en sus hogares y familias. También están los romanos, que insisten en que la gente que vive en las tierras que ocupan rinda homenaje al emperador Tiberio y obedezca a los dioses romanos. Ellos alientan la paz, pero es una paz controlada y gobernada con puño cerrado. Yeshua fue arrestado por los fariseos y condenado a ser crucificado por Poncio Pilatos. Se ha corrido la voz de que mi amado no murió. Somos considerados fugitivos de la ley romana y de la judía. Hay hombres despiadados que con gusto cambiarían nuestras vidas por una recompensa. Debemos tener muchas precauciones. Es un momento angustioso, de mucha inquietud. Las almas se sienten acosadas por el miedo. Hay mucha gente que apenas subsiste con lo poco que tiene. Han acudido a nosotros suplicando que les demos ayuda. Pocos de ellos saben cómo mantener la paz en sus corazones y sus vidas. Aunque por el momento no soy capaz de ver los beneficios, siento que hemos tenido éxito en nuestra misión de traer una mayor luz a la humanidad. Hemos sostenido un espejo en el que contemplar la belleza innata y la perfección que reside en cada corazón. Hemos dejado palabras que, si se contemplan y practican, permitirán al buscador de los tesoros del cielo encontrar incontables regalos de paz y tranquilidad en la quietud de su propia mente y corazón. Es sabio que no esperemos ver muchos cambios positivos en esta, nuestra vida. Aunque creo, una buena cosecha de las semillas que plantamos será disfrutada por todos los que elijan participar de sus frutos en las generaciones venideras. Se necesita una gran fe para descansar en el simple consuelo de que en los años que trabajamos en las llanuras, los desiertos y las montañas, lo dimos todo por una vida de bondad amorosa. Nos reconforta, sin enorgullecernos, el hecho de que nuestro voto de acabar con el sufrimiento de la humanidad no se detuvo solo con las multitudes que vinieron a nosotros para curarse. Nuestro voto de amor eterno y nuestra certeza de que la muerte no esconde nada malo encontraron la victoria en el sepulcro del jardín que da la vida. Llegamos a conocer la verdad liberadora más allá de las sombras que aún escurecen el campo de exterminio del Gólgota. No sabemos cómo nuestro amado planeta y las generaciones venideras de la humanidad recibirán las intensas energías que anclamos antes y durante la semana de la Pascua en Jerusalén. Todavía estamos demasiado cerca de los acontecimientos y de las energías que se derramaron durante esos días en los que cumplimos nuestro destino prometido, tal y como lo entendimos. Sin embargo, puedo decir que, aunque solo han pasado unos pocos meses desde Getsemaní, siento una vibración diferente cuando camino sobre la madre tierra. Nuestros hermanos y hermanas del espacio y aquellos que los reinos angélicos a los que habías llamado, a los que habíamos llegado a conocer y honrar profundamente a través de nuestro profundo trabajo interior, nos ayudaron a anclar las frecuencias cósmicas. Ellos continúan manteniendo sus posiciones. Estos maravillosos seres de luz están monitoreando las redes y ayudando a la Tierra a estabilizar su eje. Aunque esta larga era cósmica probablemente continuará habiendo mucha oscuridad, nosotros sostenemos una visión diferente, en la que una sociedad amante de la paz puede surgir en medio de grandes adversidades para ser verdaderos guardianes y cultivadores de la vida. Sostenemos una visión de hombres y mujeres y niños sabios y compasivos que mantienen la balanza del equilibrio y la armonía para el beneficio de todos en una unidad perfecta. Afortunadamente, estamos aquí, a la orilla de un hermoso lago cerca de Alejandría, donde podemos disfrutar de un tiempo de descanso y de mirar hacia adentro, un lugar dedicado a vivir tranquila y sencillamente. Ahora podemos poner nuestra atención en un propósito diferente. En lugar de atender a las masas, debemos asegurarnos de que los hijos de Yeshua
y todos los niños concebidos por aquellos de nuestra generación vivan lo suficiente para poder despertar la luz cósmica que está genéticamente codificada en ellos. Debemos enseñar a esta próxima generación cómo vivir y demostrar el camino del amor y la liberación, que fue el mismo propósito para el que nacimos. Yeshua ha hablado de otros 11 avatares masculinos y sus sabias consortes que habitan en la tierra en este momento crucial. Cada uno ha dotado al mundo con el don de las enseñanzas iluminadas. Algunos de ellos también tienen hijos. Estos niños están siendo criados por familias dedicadas a compartir los frutos del amor con todos por igual. Debemos hacer todo lo posible para preparar campos receptivos donde todos nuestros hijos puedan llevar a todo el mundo la inspiradora luz del amor para que el sufrimiento, causado por la noción de estar separados de la fuente de amor, pueda algún día cesar. Discurso sobre los niños sembrados en la luz y el despertar espiritual. Deseo aclarar algunos malentendidos que noto que mucha gente tiene sobre nosotros y su posible relación con nosotros, que a menudo se trata en realidad de las proyecciones de su propio ego buscando el engrandecimiento. Hablando más específicamente de nuestros hijos, algunas personas piensan que nuestra descendencia es un linaje especial dotado de facultades excepcionales y con una jerarquía predestinada, simplemente porque descienden directamente de Yeshua. Algunos invierten equivocadamente su energía en la búsqueda de una posible conexión con nuestro linaje o una vida anterior vivida con nosotros, o afirman ser una futura encarnación de uno de nosotros. Esto no significa que no existan los linajes espirituales auténticos o que no sea posible una conexión espiritual verdadera. Más bien, estoy animando a esas personas a que miren claramente lo que los motiva a creer y a buscar tal información. Luego los animo a que cuestionen la autenticidad, la relevancia y el beneficio de lo que encuentran a la luz de la comprensión del propósito de su vida presente, que es, en última instancia, despertar del sueño de la separación, independientemente de los linajes y las conexiones con vidas pasadas. Aunque estas condiciones auspiciosas, cuando se orientan sabiamente, pueden en efecto ayudar. Cuando hablo de nuestros hijos, que son especiales a nuestros ojos, no quiero decir que sean superiores a otros niños. Todos los seres son únicos y especiales. Todos somos colectivamente divinos. Toda la vida está cósmicamente dotada de luz, no solo nuestros hijos. Los medios necesarios para expresar plenamente esa luz se dan generosamente a cada corazón que humildemente llama y pide a nuestro Padre Madre Celestial la gracia del recuerdo. Para la mayoría de los seres humanos, su brillo intrínseco, su ser esencial, está oscurecido por sus incesantes cavilaciones mentales sobre el pasado y el futuro, acompañados de todo tipo de sufrimiento emocional. Para otros que están más despiertos, su verdadera naturaleza, la luz infinita, es de más fácil acceso y están más dispuestos a reconocer sus oscuridades para que puedan ser hábilmente eliminadas. En estos individuos despiertos se puede ver y sentir una presencia luminosa que surge espontáneamente, como es el caso de Yeshua, especialmente ahora que ha alcanzado su cuerpo inmortal de luz. Entendemos desde una perspectiva más amplia que es kármicamente apropiado y aceptado por el colectivo de almas de la humanidad que los maestros, sabios y compasivos, algunos han alcanzado totalmente la iluminación, se encarnen en los ciclos del tiempo para prestar servicio a la red interconectada de la vida. Esos maestros juran permanecer cerca de la tierra y realizar repetidos nacimientos conscientes con el fin de ayudar a todos los seres cuyas vidas experimentan muertes y renacimientos interminables, para que todos podamos despertar colectivamente de nuestro sueño de sufrimiento.
Los niños de los que hablo son algunas de estas almas más despiertas y compasivas. Eligen encarnar conscientemente a fin de ser una luz para la humanidad en tiempos de gran oscuridad. A menudo nacen en condiciones favorables, como familias, comunidades, profesores y enseñanzas que los respaldan, con todo lo que se requiere para proporcionar estabilidad y medios idóneos para recordar quiénes son. He observado que cuando los niños son concebidos y criados por parejas cuya conciencia y ejemplo son más despiertos, están más interesados en abrir sus mentes y corazones al camino de la conciencia plena y la bondad amorosa. Son conscientes de cada momento presente y de la esencia pura de todo lo que surge en él. Reconocen cada aliento pasajero como una oportunidad fugaz de sentir una alegría intrínseca y cada latido como una breve oportunidad de expresar bondad, sabiendo que este precioso nacimiento humano ofrece una oportunidad muy propicia para el despertar. Una vez que sus mentes y corazones se abren a reconocer y comprender la existencia del sufrimiento, sus causas, condiciones y su cese, en lugar de negarlo, juzgarlo y rechazarlo, saben que sus experiencias transitorias de dolor son oportunidades para traer una conciencia compasiva a su propia humanidad y a otras personas, de manera que disminuya el sufrimiento que todos experimentamos. Los niños que nacen en familias más despiertas aprenden a ser conscientes de que no son inmunes a la necesidad de comprender y sanar sus propios karmas personales, o a experimentar personalmente el karma que todos compartimos. La ignorancia básica, que comenzando con un trauma de nacimiento inconsciente, a menudo resulta en la percepción de que somos un yo separado en un cuerpo separado, divididos dentro de nosotros mismos, abandonados a lamentar la inmensa pérdida que sufre nuestro corazón cuando nos percibimos desconectados y solos. A partir de este núcleo de dolor y miedo, se crea un falso y pretencioso yo, un ego, lo que tú llamas una imagen, identidad. Surge una inmensa necesidad de controlar las incertidumbres de la vida, la sed insaciable de obtener cualquier cosa que pueda, aunque sea brevemente, aliviar una desesperación cada vez más profunda. Se convierte en una preocupación constante. El falso yo trata de preservar su existencia y sus deseos insatisfechos con gran tenacidad. El apego y la adicción a los deseos no correspondidos oscurece el verdadero yo de la misma manera que el sol se oscurece con las nubes. Pero también es la luz del sol la que muestra las nubes que lo oscurecen. De la misma manera, la luz intrínseca, que es el verdadero yo, revela el falso yo y su oscura máscara de deseos fugaces e inestables. Si se les enseña a observar estos deseos egoístas, a comprender cómo el aferrarse a los deseos egoístas causa ansiedad, ira y pena, cómo al tratar de hacer sólida la naturaleza ilusoria de la vida y volver eterno el estado temporal del mundo material, solo consiguen sentirse cada vez más inseguros, frustrados, confundidos y confinados, entonces pueden crecer más allá del yo limitado. A medida que su conciencia aumenta, ven que la humanidad se ha encerrado en una prisión que ella misma ha creado. Y con esta conciencia viene un deseo profundamente arraigado, el gran deseo, que va más allá de la necesidad del ego de escapar del sufrimiento, que va más allá de la liberación solo por el beneficio propio. Con el gran deseo surge una compasión innata por todos los seres. A medida que el iniciado compasivo busca la liberación de todas las formas de vida, no solo para sí mismo, empieza a experimentar una constante y alegre motivación a investigar las enseñanzas espirituales y a ser disciplinado en las prácticas. A través de este proceso se adquiere la facultad de abrazar y amar a todos los seres como a uno mismo. El verdadero ser, inseparable del amado, amando como el amado ama. Sin embargo,
El simple hecho de nacer en condiciones favorables no garantiza esta liberación. También he conocido muchas grandes almas nacidas en las circunstancias más dolorosas y adversas, bajo abusos de todo tipo, y ya sea trabajando en sus karmas personales o sirviendo a la gran mayoría, humildemente abren sus corazones y despiertan como el amado. También he conocido maestros iluminados que nacieron despiertos, que conscientemente eligieron nacer como una luz en medio de la mayor oscuridad. Desafortunadamente, también hay niños que a pesar de nacer en las mejores circunstancias, más tarde se vuelven engreídos o son dominados por los venenos de sus mentes. Tristemente, estas almas pierden el propósito de su encarnación humana, una oportunidad para despertar en esta vida. Aunque los hijos de Yeshua puedan ser extraordinariamente dotados en las formas que he descrito, deseo que se entienda que cuando hablo de nuestra concepción consciente y nuestra protección hacia ellos, no estamos motivados por ningún pensamiento de establecer y asegurar una dinastía política, mucho menos un linaje eclesiástico. No nos sentimos con el derecho ni con la intención de presumir que tenemos el derecho y la autoridad de gobernar y dirigir a otros. No exigimos ni buscamos tales poderes para nuestros hijos, aunque estamos dedicados a aprender y a transmitir los conocimientos necesarios para asumir las responsabilidades del liderazgo, siempre que se vea claramente que los demás se beneficiarán verdaderamente de nuestra guía o intervención. Nuestro propósito es ofrecer generosamente una bondad amorosa a todos aquellos que encontremos y dar un ejemplo que pueda despertar en ellos un sabio y compasivo gobierno de sí mismos y una armonía unificada entre todos los seres a medida que todos progresamos paso a paso en nuestro viaje común. En los 2000 años transcurridos desde que nosotros y los otros 11 avatares y sus consortes caminamos por la tierra, han nacido muchas generaciones. Miles de millones de almas llaman a este planeta su hogar. Con cada generación sucesiva, la luz cósmica que en nuestro tiempo anclamos en nuestro ADN y en los elementos de la Tierra, se ha transmitido biológica y etéricamente a todos vosotros a través de los múltiples linajes de nuestros descendientes. Pie de página número 8. Los descendientes a los que se hace referencia aquí no son solo los de Yeshua y las Magdalenas, sino también los hijos concebidos en la luz del linaje genético de Ana. Aunque no se discute en detalle, esto también incluye a los descendientes de los otros avatares en el plano terrestre, que concibieron hijos al mismo tiempo que Yeshua, y quizás otros desconocidos concebidos también en la luz. Esa misma iluminación liberadora que los avatares, tanto masculinos como femeninos, han traído al plano terrestre a lo largo de todos los tiempos, permanece dentro de las células vivas de la humanidad y de todos los seres vivos. No hay descendientes especiales o un linaje privilegiado al cual buscar. Nosotros ya somos lo que estamos buscando. Al emprender la búsqueda histórica de Jesucristo, de María Magdalena y de nuestros hijos, es mejor que estés dispuesto a discernir cuál es tu motivación propia con claridad y honestidad. Una vez embarcado en esta búsqueda bastante intrigante, se necesita una generosa dosis de sentido común y de sentido del humor para mantener el propósito de la meta que uno mismo ha elegido en una perspectiva clara. Sí, es importante saber que vivimos, que amamos mucho y que tuvimos hijos. Sin embargo, es aún más importante que tú también vivas y ames conscientemente y que tengas hijos que conozcan los caminos de la bondad amorosa en tu día. En lugar de distraerte con nuestra historia, es más importante que te abras a tu propia naturaleza codificada de Cristo Magdalena, tu naturaleza esencial ungida en la luz, en cada momento precioso. De esta manera simple, todos podemos llegar al mismo destino, y una vez que lleguemos, sabremos que nunca hemos dejado el hogar. Discurso
Sobre los linajes espirituales. Catherine, dijiste que tú y yo y Yeshua nunca tuvieron la intención de crear una dinastía familiar o un linaje eclesiástico. ¿Y un linaje espiritual? ¿Creasteis un linaje espiritual? ¿Existe todavía? María de Betania. Creamos un nuevo linaje espiritual en el sentido de que Yeshua como avatar y Miriam y yo como sus consortes ungidas fuimos los primeros en presentar una enseñanza espiritual distinta que hasta entonces no se había ofrecido públicamente, exactamente de la misma manera en que habíamos sido entrenados en las antiguas tradiciones de sabiduría. Pie de página número 9, en la palabra consortes ungidas. La prima de Yeshua, Mariam, se convirtió más tarde en una de las consortes espirituales de Yeshua, formando una trinidad con Miriam y María, conocida como las Tres Marías. Estos antiguos linajes que han mantenido nuestras antiguas tradiciones de sabiduría son afluentes de una fuente de sabiduría comúnmente compartida, que se remonta al cosmos y a los reinos sutiles más allá de este planeta, y que tiene su origen en última instancia en el absoluto más allá de la mente conceptual. La base de nuestras enseñanzas externas, si es que han de ser claramente entendidas, puede encontrarse en el contexto de los esenios del Monte Carmelo, que practican un profundo misticismo que se basa directamente en esta antigua sabiduría multidimensional. Dentro de nuestra orden esenia hay maestros que saben cómo recibir auténticos poderes y que, teniendo la autoridad de transmitir las sagradas enseñanzas orales y las energías del despertar, todavía las transmiten a los iniciados que están listos para recibirlas. No podríamos haber hecho nuestro trabajo si no fuera por los maestros del Monte Carmelo, como la abuela Ana, que preparó el escenario y reunió una comunidad de almas resonantes, un linaje espiritual, por así decirlo, con los que pudimos desempeñar eficazmente nuestros papeles. La sabiduría esencial y las facultades que abrazamos y encarnamos nunca se utilizan con el propósito de crear una doctrina religiosa y una iglesia, como el cristianismo, que por cierto no es un linaje espiritual. Esto no quiere decir que los maestros e iniciados de un auténtico linaje espiritual no participen en todo tipo de grupos religiosos, espirituales, filosóficos y científicos. Ellos trabajan para traer beneficios dentro y fuera de las puertas de la religión organizada. En la mayoría de los casos, en todas las doctrinas e iglesias, hay un hilo de verdad que beneficia la vida de muchos. Nuestro camino, sin embargo, es un linaje de luz, más allá de nombres y credos, que lleva y transmite los auténticos poderes necesarios para cualquiera que desee despertar a su verdadera naturaleza, la infinita luz y amor del amado, sin importar si tiene o no una particular afiliación religiosa o de grupo. Nuestros dichos y demostraciones se ofrecen al que los busca como una invitación a hacer lo que hacemos nosotros e ir hacia adentro, donde se encuentra la paz que sobrepasa el entendimiento. Ofrecemos herramientas prácticas para investigar porque nuestras mentes conflictivas y corazones afligidos causan confusión, dudas y todo tipo de sufrimiento. En la quietud, prestando atención a la respiración, sugerimos cómo presenciar el transitorio proceso de nuestras mentes y sentidos, descansando tranquilamente en el gran espacio inmóvil y unificador, simplemente observando los pensamientos, sentimientos y sensaciones pasajeros como una esencia desnuda, sin conceptualizar, sin asirse a lo placentero o evitar lo doloroso, observando la naturaleza temporal y vacía de los contenidos de nuestra mente y las sensaciones de nuestro cuerpo. Nuestro camino es abrazar las emociones aflictivas del miedo, la ira y la pena, los venenos de la mente y el corazón, las oscuridades que distorsionan la luz luminosa y que reprimen el flujo del amor eterno.
Animamos a conocer estas partes no reconocidas y rechazadas de uno mismo, que son venenosas por naturaleza, a usar los venenos hábilmente como antídotos alquímicos para sanarnos y recuperar la plenitud. Una vez libre de bloqueos emocionales y distorsiones mentales, se manifiesta una fuente siempre presente e infinita de calma y alegría duradera, la gran paz, siempre presente y reconfortante. Es cierto que el significado más profundo, transformador y a menudo paradójico de las palabras de Yeshua no puede ser captado por la mente común. También es cierto que aquellos que escuchan con una menor comprensión, identificándose con sus cuerpos físicos temporales, buscando disminuir la carga de sus vidas temerosas, llenas de culpa y de dolor, a menudo toman los dichos metafísicos y metafóricos de Yeshua literalmente. Entre estas personas hay quienes se sienten inadecuados e impotentes, quienes asumen que una interpretación intelectual y literal es suficiente para calificarlos como maestros y guías de otros, quienes sin darse cuenta de las consecuencias de abusar de sus posiciones de influencia, ven una oportunidad de ejercer poder sobre otros. Los lobos con piel de oveja, que se aprovechan de las ovejas que ignorantemente les entregan su poder. Estos lobos y ovejas dan lugar a dogmas y religiones creados por el hombre, promulgando, racionalizando y justificando guerras santas contra males que son una proyección de su propia oscuridad repudiada, y lo hacen en nombre de sus supuestos salvadores y dioses, el Dios único, dividido contra sí mismo. Tales personas deben ser abrazadas y perdonadas porque no saben lo que hacen. Son los ciegos que se guían a sí mismos y a sus seguidores a la zanja. También están los ortodoxos dogmáticos y angustiados, temerosos de un Dios hecho por el hombre, celoso y enojado. De nuevo, el ciego tratando de guiar al ciego, que desconfían de los métodos no ortodoxos de Yeshua, tales como honrar a las mujeres considerándolas iguales a los hombres, invitar al mendigo y a la prostituta, al príncipe y a la asceta a disfrutar por igual de su compañía y sus dichos, considerar que los gentiles son tan dignos como los hijos de Abraham, estimándolos a todos como hijos e hijas de un amoroso Madre, Padre, Creador. Yeshua también nos enseña a abrazar la unión mística de los polos opuestos en lugar de fomentar el conflicto dualista del bien contra el mal. Y quizás lo más amenazante es su enseñanza de que la presencia de Dios está directamente disponible para todos sin un Salvador Dios, diosa, intercesor o un ministerio sacerdotal. Aunque se reconoce que tales mediadores pueden ayudar enormemente, no son absolutamente necesarios en el momento de la iluminación, el instante existencial y experiencial de la redención. Para aquellos capaces de escuchar y comprender las más sutiles de sus enseñanzas, que son incomprensibles para la mente ordinaria, las iniciaciones llegan a través de un linaje ininterrumpido de avatares que regresan, como Yeshua. Los iluminados transmiten oralmente las energías y prácticas del despertar a los adeptos, quienes a su vez transmiten las energías y enseñanzas del despertar a los iniciados de generación en generación. Algunas de estas enseñanzas están registradas en textos sagrados. Lo que no puede ser transmitido a través de conceptos hablados y símbolos escritos es transmitido oralmente como sílabas de sonido puro y frecuencias de ultrasonidos. Con la llegada de un maestro también se produce la reunión de los discípulos y la organización de las enseñanzas. Por conveniencia, estas suelen ser conocidas colectivamente por el nombre de su maestro iluminado. Pero la etiqueta no es el contenido, el simple hecho de llamarte cristiano no te convierte en un ungido en la luz. Al igual que todos los iniciados en el camino del despertar, cuando llegue el momento de madurez, tú también podrás, como nosotros, recibir, practicar y conocer por ti mismo la existencia y el fruto del linaje espiritual de la luz más allá de los nombres. Animamos a aquellos que caminan con nosotros y que sinceramente piden conocer el camino infinito a que investiguen, cuestionen y experimenten con nuestras enseñanzas y prácticas.
Ten la intención de que se activen los códigos de luz dormidos que se te han transmitido a través de tu genética. Ten tus propias experiencias personales y directas de las verdades que compartimos. Ve tú solo hasta el amado y experimenta la unidad. En mis años con Yeshua y Miriam en la India, antes de que iniciáramos nuestro ministerio público, tuve muchas experiencias con maestros y santos, experiencias que podrían llenar libros. Además de las hermosas enseñanzas de Ram, Krishna y Babaji, sentimos una gran afinidad con las abundantes palabras de sabiduría y prácticas alquímicas dadas por el Buda Shakyamuni a sus discípulos. Sus enseñanzas han sido transmitidas oralmente durante los últimos 500 años. El Dharma de Buda no solo ahora está siendo registrado cuidadosamente, y aún así hay diferencias de opinión en cuanto a su interpretación. Seguimos estudiando y contemplando mucho las antiguas escrituras de la India y otros textos, especialmente los que fueron traducidos y conservados en nuestra biblioteca del Monte Carmelo. Hay algunos entre nosotros cuya responsabilidad es poner por escrito los dichos de Yeshua, aunque nos damos cuenta de que nuestras palabras pueden ser distorsionadas y destruidas por aquellos que tienen el poder, basado en el miedo, ahora y en el futuro. Sin embargo, la abuela Ana nos ha animado a escribir nuestras historias. Algunos de los significados esotéricos de Yeshua y sus discípulos más cercanos están plasmados claramente en nuestros registros para aquellos con oídos para oír. Pero la mayor parte del significado más profundo se oscurece intencionalmente para que un principiante sin el suficiente entrenamiento no resulte dañado y no pueda causar daño a otros. El resto de las enseñanzas y prácticas, que son bastante extensas y poderosas, se transmiten oralmente a cualquiera que esté dispuesto a asumir la gran responsabilidad de no causar daño a ninguna forma de vida, brindando solo beneficios a todos los seres. Sí, este linaje espiritual existe en tu época, pero los que son capaces de transmitir las auténticas iniciaciones, tanto maestros como maestras, no están necesariamente afiliados a ninguna religión en particular. Aunque hay algunos maestros que definitivamente ocupan posiciones influyentes y son conocidos públicamente, hay otros que eligen permanecer en el anonimato. Si sucediera que a través de un acontecimiento sincrónico encontraras a tal maestro, sé paciente. Tómate tu tiempo y familiarízate realmente con él. Conoce a sus devotos, sus enseñanzas y sus frutos. Observa y pregunta cuidadosamente. No seas crédulo. En última instancia, tu alma es tu responsabilidad, no la de tu maestro. Hasta que no sepas con absoluta certeza que puedes poner tu vida en sus manos y que él o ella están dispuestos y son capaces de unirse a ti completamente en la transmutación de tu karma, abstente de entregar tu poder. Una clave para reconocer a un auténtico maestro es evaluar cómo te sientes en su presencia. ¿Tu corazón y tu mente se expanden con amor? ¿Su luminosidad y comportamiento son constantes y estables? ¿Se desenvuelve con humildad y alegría? Algunos profesores pueden ser muy poco ortodoxos y escandalosos en sus métodos. Otros pueden ser muy severos y disciplinados, pero ninguno se toma a sí mismo, a este mundo ilusorio, demasiado en serio. Después de pasar un tiempo con tu profesor, encuentras que los aspectos más rígidos de tu personalidad y mente se suavizan, que los límites que confinan tu corazón se disuelven, que tus acciones son menos impulsivas y que abrazas la vida de un modo más amable, gentil, paciente y abierto. El proverbio, cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, es la perspectiva apropiada, quizás frustrante y misteriosa para el buscador inocente, pero entendida por el alma madura. Pausa.
Discurso sobre las vidas pasadas, como María Magdalena. Catherine. Conozco bastantes mujeres que sinceramente sienten que en una vida pasada fueron María Magdalena. ¿Qué les dirías a estas mujeres? María de Betania. Podría hablar mucho sobre este delicado tema, pero me siento guiada a decir solo unas pocas palabras a estas amadas hermanas. En primer lugar, las consortes de Yeshua, incluyéndome a mí, Miriam de Tiana y más tarde a mi prima Mariam, las legendarias Tres Marías, dejaron un registro holográfico muy poderoso dentro de los éteres de la Madre Tierra. Este registro viviente es de muy fácil acceso. La impronta de María Magdalena está influenciada por filtros de muchas variables, como la resonancia del alma, la claridad del punto de vista espiritual, los estereotipos culturales, psicológicos y míticos, los prejuicios religiosos y la motivación y la estabilidad emocional. Cada mujer que accede a su propia experiencia de María Magdalena lo hará de una manera que le parece muy real y singularmente personal. Las mujeres que estuvieron cerca de nosotras, las que fueron entrenadas en la Orden de la Magdalena, todas encarnaron las frecuencias y experiencias de la Magdalena en formas extraordinarias, formas únicas y singulares que cada una de nosotras. Nosotras, como una hermandad, experimentamos tal unidad que nos permitió apoyarnos unas a otras y al trabajo con Yeshua casi sin problemas. Voy a volver a leer ese párrafo. Las mujeres que estuvieron cerca de nosotras, las que fueron entrenadas en la Orden de la Magdalena, todas encarnaron las frecuencias y experiencias de la Magdalena en formas extraordinarias, formas únicas y singulares para cada una de nosotras. Nosotras, como una hermandad, experimentamos tal unidad que nos permitió apoyarnos unas a otras y al trabajo con Yeshua casi sin problemas. Lo que quiero decir con esto es que hay muchas variables de influencia que deben ser cuestionadas. Les diría a estas queridas hermanas, a aquellas que han accedido a las experiencias de las Tres Marías, como si nuestras experiencias fueran las suyas, que en efecto vivieron una o más vidas como sacerdotisas o sacerdotes de la Magdalena. En otras palabras, fueron iniciadas en los misterios de Isis, Osiris y Horus. Lo más probable es que conocieras a Yeshua y sirvieras junto a él como Magdalena. Puede que fueras una de las mujeres que caminaba con él. Estas experiencias fueron tan impactantes que sin duda te sientes muy cerca de él, incluso hoy en día. Es probable que experimentes una gran resonancia con sus enseñanzas místicas, ya sea que se encuentren en la Santa Biblia o en los apócrifos, en las traducciones de los recientemente descubiertos pergaminos gnósticos y esenios, en la literatura arcana de las escuelas de sabiduría occidentales, en las canalizaciones de los maestros ascendidos o en tus propias meditaciones reveladoras. También es posible que hayas encontrado o puedas encontrar todavía las enseñanzas de Yeshua dentro del hinduismo, budismo o entre los místicos de la cábala y el sufismo. Puede que lo encuentres en las historias didácticas transmitidas por las tribus indígenas de todo el mundo. Independientemente de cómo te conectes, sientes a Yeshua en tu corazón como todas las Magdalenas. Aquellos que sienten que fueron María Magdalena, también es muy posible que desciendan de nuestra línea de sangre. Debido a esta codificación genética, es más fácil acceder a nuestros registros holográficos o akáshicos. Pero como ya he compartido, esto no te hace especial o que se te designe como María Magdalena, ni entonces ni ahora. Como ya se ha dicho, la María Magdalena con la que estás familiarizado es de hecho una amalgama de Miriam de Tiana, María de Betania y Mariam del Monte Carmelo.
Nuestros descendientes literales se cuentan por millones, y cada forma de vida, animada e inanimada, contiene las frecuencias superiores codificadas de la conciencia cósmica que anclamos en los elementos y éteres de la Madre Tierra, y también está codificada en nuestro ADN y es transmitida a través del ADN de nuestros descendientes. Por lo tanto, es posible para cualquiera con la sintonía y resonancia apropiadas poder experimentar aspectos o fragmentos de la vida de María Magdalena. Aunque es importante ser consciente de que esta experiencia está más o menos filmada por tu conciencia actual, es muy importante. Vuelvo. Nuestros descendientes literales se cuentan por millones y cada forma de vida, animada e inanimada, contiene las frecuencias superiores codificadas de la conciencia cósmica que anclamos en los elementos y éteres de la Madre Tierra, y también está codificada en nuestro ADN y es transmitida a través del ADN de nuestros descendientes. Por lo tanto, es posible para cualquiera con la sintonía y resonancia apropiadas poder experimentar aspectos o fragmentos de la vida de María Magdalena. Aunque es importante ser consciente de que esta experiencia está más o menos filtrada por tu conciencia actual. Es muy improbable que hayas encarnado en una vida pasada como una de las tres Marías. Si así fuera, ya sea como una encarnación completa o como un aspecto holográfico del alma, lo sabrías por medios irrefutables. No hablarías ociosamente de ello, ni llamarías la atención sobre ti mismo de forma egoísta o a la defensiva. Nuestra presencia es cercana y muy accesible en cualquier momento que desees recibir nuestra asistencia amorosa mientras recorres tu camino hoy en día como un iniciado de la Magdalena. Pero abstente, por favor, de hacerte llamar María Magdalena, porque te engañarás a ti mismo y a los demás. También deseo dirigirme a las muchas mujeres que sienten culpa y vergüenza sexual por sus dolorosas experiencias sexuales. Se identifican con María Magdalena, la penitente, como la describe la Iglesia Católica Romana, un sacerdocio patriarcal lleno de ira e inseguridad que se ha sentido amenazado por la verdadera noción de la Magdalena durante 2 milenios. Para las mujeres que sufren, es de alguna manera reconfortante pensar en la absuelta Santa María Magdalena como una mujer que también conoció el sufrimiento debido a su sexualidad pecaminosa y que fue capaz de curar su naturaleza perdida, al ser perdonada por Yeshua, es decir, por la versión de Yeshua de la Iglesia como el arquetipo del Salvador. Pero esta caricatura licenciosa e histérica de María Magdalena no es la verdadera María Magdalena, como tampoco el arquetipo del Rey muerto y resucitado es el verdadero Yeshua ben Yosef, aunque en el entendimiento de los misterios de la resurrección de Osiris, Yeshua, de hecho, jugó ese papel. La calumnia fue lanzada y perpetuada por una iglesia creada por el hombre muchos años después de que el último de nosotros caminara por la tierra. La mítica María Magdalena no es más que el arquetipo ridiculizado de la mujer perdida, seductora y prostituta, la que es puesta en su lugar inferior y amordazada por aquellos que temen su poder. En este caso, es el poder de una sacerdotisa Magdalena lo que temen. Ella, en los misterios de Osiris, actúa como Isis, que resucita la conciencia de su amado Osiris de su sueño de muerte, separación, y lo eleva hasta colocarlo en la copa del grial alquímico de la unión divina. Fusionados en la unidad, juntos conciben al niño del grial, Horus. Desde la sagrada sangre real, el santo grial, la luz regresa y derrama una bendición sobre la tierra y todos los seres. Así como Yeshua representó el papel de Osiris durante la semana de la Pascua, también Miriam de Ciania, Mariam y yo y las otras Magdalenas femeninas representamos a su amada Isis, la resucitadora madre de la vida. La verdad es que ninguna de las tres Marías son prostitutas, ni sufrimos por nuestra sexualidad.
Somos mujeres poderosas, dakinis tránticas, adeptas como la mayoría de las Magdalenas entrenadas, altamente capacitadas en las prácticas de energía esotérica que canalizan la energía de la fuerza sexual vital a través de los cuerpos físicos y sutiles para alcanzar la conciencia iluminada y para concebir hijos en la luz. También es cierto que como sacerdotisas magdalenas hemos sido llamadas rameras a lo largo del tiempo, así como la Gran Madre ha sido llamada la Gran Ramera. Tal es el camino de la ignorancia y la desconfianza de la divinidad femenina y su unión con la divinidad masculina, ya que la verdadera unión alquímica de la divinidad femenina y la masculina significaría el cese del juego dramático de la dualidad y la separación. Catherine, gracias. Tus palabras son muy valiosas. Ahora regresa una vez más a Egipto, a la habitación en la que estás, con Yeshua a tu lado. ¿Qué está sucediendo? María de Betania. Afuera está oscureciendo. Estamos dentro de nuestra pequeña habitación que está humildemente decorada. Hemos encendido una pequeña lámpara de aceite que descansa en una simple mesa de madera al lado del camastro donde dormimos. Mi amado me ayuda a acostarme a su lado, me envuelve suavemente en sus brazos, respirando juntos ayuda a que mi energía se estabilice y mi mente cansada encuentre un profundo descanso. Sentimos la dulce presencia del bebé dentro de mi vientre. Estoy segura de que el corazón que late suavemente bajo nuestras manos es el de una niña y que será un recipiente del amor de la Gran Madre. ¿Qué sabes de esta niña? ¿Algo en particular? Veo una amplia luz rosada a su alrededor. Siento que será muy delicada y muy fuerte a la vez. Será un gran regalo para muchos. No creo que Yeshua se decepcione de que sea una niña. Tiene una conciencia muy poderosa, lo que tú llamarías grandiosa. Se llamará Sara, Saraj, como la llaman los egipcios. Me siento honrada de ser su madre. Dios es bueno conmigo y con nosotros. Con emoción. Discurso sobre la relación con Yeshua y Miriam. Catherine, ¿podrías contarme qué experimentaste cuando supiste que Yeshua se había casado con Miriam de Diana? ¿Cómo ha sido tu vivencia con Miriam y Yeshua? María, sí, te contaré todo. Si te contara todo, sería un libro bastante voluminoso, ¿no es así? Pero puedo mencionar algunos puntos destacados que pueden proporcionarte algo de perspectiva y entendimiento. En nuestra juventud, Mariam, prima de Yeshua, y yo fuimos a Egipto para recibir iniciaciones superiores de la Orden Magdalena en los templos de Isis, Osiris y Horus. Nos sentimos honradas de haber sido elegidas para tener estas experiencias a una edad tan joven, que junto con nuestra formación en el Monte Carmelo se convirtieron en la base de nuestro futuro ministerio con Yeshua. No sabíamos entonces cómo se desarrollaría ese futuro, pero siempre estuvimos motivadas por un profundo sentido del destino. Cada vez que había una oportunidad de crecimiento, la tomábamos sin hacer preguntas. Yo era cada vez más capaz de domar las tendencias rebeldes de mi primera juventud, y cuando finalmente llegué a Egipto, me fue más fácil pasar por las disciplinas necesarias. Las iniciaciones que afrontábamos en los templos eran a menudo muy arduas. No eran la aventura romántica que los no iniciados podrían imaginar. Veíamos progresos medidos por nuestros crecientes poderes espirituales. Siguiendo el fuerte estímulo de nuestros maestros, emprendimos los niveles más avanzados de la alta alquimia egipcia y ambas nos convertimos en sacerdotisas iniciadas de Isis. Llevábamos orgullosamente su serpiente dorada en nuestro brazo izquierdo, representando la ascensión de la energía de la fuerza vital de resurrección, Kundalini o Shekhem, por la espina dorsal o Deyet.
Nos miraban con respeto y nunca escatimábamos esfuerzos en las rigurosas disciplinas requeridas a todo iniciado. Pero nada de este entrenamiento nos preparó para la iniciación que tuvimos que atravesar cuando supimos que Yeshua había conocido, se había casado y se había ido a la India con Miriam de Tiana. Nos sentimos desoladas y traicionadas porque Yeshua había elegido seguir la firme propuesta de sus familiares de sellar una alianza a través del matrimonio con la familia de Miriam, a la que los judíos ortodoxos llamaban desdeñosamente samaritanos. Dado que el antiguo mandamiento del templo, conócete a ti mismo y sé libre, es nuestra constante consigna, fuimos iniciadas en aspectos de nuestra oscuridad interna que no podíamos haber imaginado previamente que existían en nuestro interior. Estábamos muy trastornadas. El juicio se desató en nosotras y el peso de nuestra propia duda nos abrumó. Sorprendidas y confundidas por la intensidad de nuestras reacciones, temíamos haber perdido nuestra posición como iniciadas. Era como si una bestia nos estuviera arrastrando con sus dientes. Estábamos en un estado de shock desconcertante. Pensábamos que habíamos sido expulsadas completamente de la vida de Yeshua. No sabíamos con seguridad si volvería algún día. Las ilusiones juveniles de crecer y estar a su lado parecían desaparecer como un escurridizo espejismo del desierto. Quedamos abandonadas a la desesperación en el mundo de los sueños que se desmoronan. Tuvimos que enfrentarnos a la comprensión aleccionadora de que gran parte de nuestro deseo de tomar iniciaciones en los templos de Egipto era prepararnos para casarnos con Yeshua. Desprovistas de Yeshua, nuestra motivación para el duro trabajo interior comenzó a disminuir. Concentrarse se hizo cada vez más difícil. Esto era algo peligroso porque cualquier iniciado que esté experimentando energías intensas requiere una atención constante para evitar heridas graves o perder la vida. Antes de que ocurriera un desafortunado incidente, fuimos sabia y misericordiosamente invitadas a regresar a nuestros hogares. Una vez en casa, nos costó mucho trabajo a ambas sanar las heridas de las dolorosas historias que seguíamos fabricando en nuestros corazones, convenciéndonos de la terrible pérdida de Yeshua. A pesar de darme cuenta de que mantenía viva una historia ficticia, seguía sintiendo que mi alma estaba inexorablemente entretejida con la suya. Desprenderme de él parecía imposible. Mariam tenía los mismos sentimientos de profunda conexión y deseo de casarse, pero yo, por algún motivo, había estado segura toda mi vida de que el premio, Yeshua, iba a ser mío y de nadie más. En mi juventud me había convencido tanto de que sería su única esposa que perdí todo contacto con mis amarras. Me tambaleaba en un mar de genuina pena. Pero lo más importante para mi futura recuperación fue darme cuenta de que estaba bebiendo un venenoso brebaje de celos amargos mezclado con generosas dosis de nauseabunda autocompasión. Con el paso del tiempo me di cuenta de que mi herida era autoinfligida, ya que cada alma es libre de elegir con el camino que le es propio. ¿Cómo podría reprocharle a Yeshua el camino que había elegido para dar y recibir amor si mi amor por él era verdadero? Y la verdad era que Yeshua nunca había prometido casarse conmigo, y yo sabía que él nunca me haría daño intencionadamente. Podría ser que el antídoto para que los venenos de los celos y la autocompasión que me estaban comiendo viva se encontraran en el regocijo por su felicidad. De todas las iniciaciones por las que pasé de joven, ninguna fue más difícil que esta. Creo que puedo decir que Mariam experimentó lo mismo. Catherine, ¿lo viste como una iniciación en ese momento? María de Betania. Llegué a verlo como una iniciación kármica que mi alma atravesaría en muchos niveles durante los años venideros. El tiempo pasó lentamente antes de que Yeshua regresara. Al principio, para poder soportar la soledad y el dolor, busqué consuelo en las silenciosas laderas de Betania. Me refugiaba de vez en cuando con los esenios en Qumran,
Allí disfruté de la compañía de Johannes, que más tarde fue conocido como el Bautista, y de Judas, más tarde conocido como Judas Iscariote. Recurriendo a una profunda fuerza interior en lo más hondo de mi ser, fui capaz de regocijarme en la felicidad de Yeshua y Miriam, y con el estímulo de mi madre y de mi padre, finalmente salí de las sombras de la autocompasión y los celos. Me uní a mi madre y a mis hermanos Lázaro y Marta en su trabajo de auspicio y en el cuidado de los desamparados y enfermos. Empecé a encontrar consuelo y alegría en mis dones natos de sanación. Descubrí que al perderme a mí misma en el servicio brindado a otros cuyo sufrimiento era mayor que el mío, se abría un camino seguro para la curación de mi propio corazón. Redefiní mi sentido del yo y el propósito de mi vida. Empecé a hacerme preguntas muy profundas. No podía conformarme con ninguna respuesta que no viniera directamente del yo que conocía las respuestas, más allá de los conceptos propios de mi mente y los deseos cambiantes de mis emociones. En cuanto a Mariam, poco tiempo después de nuestro regreso, ella y su viejo amigo Natanael se casaron. Su dolorosa pérdida de Yeshua fue aliviada por el dulce amor de Natanael y el nacimiento de su hijo Benjamín. ¿Alguna vez consideraste a otros hombres? ¿Cómo podría? No había nadie más. No podía ver a nadie en mi corazón excepto a Yeshua. Por favor, cuéntanos más acerca de cómo pasaste los años mientras Yeshua estaba lejos. Como dije, mi madre y mi padre alentaron mis dones de sanación. Bajo la guía y el impulso de mi madre, mi padre amplió nuestra casa en Betania para dar refugio y curación a mujeres maltratadas y madres embarazadas, huérfanos, enfermos mentales y físicos y a los que estaban por morir. Las actividades de mi madre eran tan inspiradoras y exitosas que mi padre compró otras propiedades que servían al mismo propósito. Después de regresar de Egipto, encontré lentamente un renovado entusiasmo por la vida al atender a todos los que acudían a nosotros, desde los niños recién nacidos hasta los ancianos que tomaban su último aliento. Durante este tiempo me di cuenta de cómo mi propio ensimismamiento me había cegado ante el sufrimiento que siempre había estado a mi alrededor. No lo había permitido en mi corazón hasta que mi corazón se rompió con el dolor de perder a mi amado Yeshua. Al dejar que mi corazón egoísta se rompiera, encontré un amor infinito que brotaba de un manantial eterno, un flujo interminable de amor proveniente de las profundidades de mi alma. Vi y sentí cuánta gente sufre pérdidas mucho más grandes que las mías. Mientras abrazaba a cada uno de los confiados a mi cuidado, uníamos nuestras respiraciones al inhalar y exhalar. Al inhalar sentía que mi dolor disminuía al recibir la pérdida del otro en mi corazón lleno de luz. Me regocijaba cuando nuestra pena fusionada volaba hacia la luz más allá de la forma. Mientras exhalaba amor, gratitud, paz en su corazón, ambos experimentábamos la sanación. Comencé a saber lo que significa ser una sacerdotisa al servicio de la Gran Madre, ser su corazón y sus manos. Había recibido la serpiente curativa de la diosa en mi brazo. Ahora era el momento de llevar el manto de una Magdalena, el mismo manto que mi querida madre llevaba con tanta humildad y devoción. Dejando de lado los deseos egoístas que querían evitar el sufrimiento, podía sentir cada corazón como si fuera el mío propio. Cada cuerpo roto, cada mente atormentada y cada corazón angustiado encontraba una resonancia dentro de mi propio cuerpo y alma. Yo y el otro nos fundíamos en un solo ser. Mi visión se expandió. En la generosidad desinteresada encontré mi verdadero yo y a mi verdadero amado. Discurso sobre la iniciación egipcia del sepulcro. Sin embargo, hasta que no regresé a Egipto para hacer iniciaciones más avanzadas, no me di cuenta de que en mi propia identificación como sanadora
había una forma más sutil de obstinación egoísta. Esto no se me reveló hasta que emprendí las experiencias más intensas de enfrentar la muerte de cabeza y los procesos de muerte más avanzados, los cuales se practican conscientemente en los ritos del sepulcro. Fue durante estas iniciaciones que conocí los reinos del infierno. En mi voto de aliviar el sufrimiento comenzó a surgir una gran fuerza que crecía dentro de mí. Era como la fiereza protectora de una gran madre tigresa o leona. Estaba decidida a curar y eliminar el sufrimiento de tantos seres como fuera posible. Estaba particularmente decidida a encontrar una manera de eliminar el sufrimiento de aquellos que estaban profundamente atormentados dentro de sus almas, los que tú llamarías dementes, perturbados de mente y cuerpo. Podía ver y sentir la inmensidad de lo que cargaban. Podía ver las energías adheridas de espíritus desencarnados. Descubrí que podía ayudar a estos espíritus a soltar a su huésped y seguir adelante en su viaje. Quería aprender formas más expertas y afectivas de hacer este tipo de curación, efectivas. Como en mis primeras iniciaciones egipcias, de nuevo descendí a las oscuras y cavernosas cámaras del templo donde fui encerrada en espacios pequeños como sarcófagos. Durante mi anterior estancia en Egipto, había aprendido algunas de las técnicas básicas para aquietar mis signos vitales. Pensé que ahora estaba suficientemente preparada para practicar los aspectos más avanzados de los ritos del sepulcro. Mientras recibía este entrenamiento, conocí a las diosas guerreras, las madres oscuras, Sekhmet, Durga, Kali, Demeter y muchas otras. Había algo acerca de la energía de la Madre Oscura, la presencia incondicionalmente amorosa que está dispuesta a descender a los reinos del infierno, donde encuentra a sus hijos perdidos y sufrientes y los devuelve a la luz. Esta capacidad de amar tanto era lo que yo quería encarnar y practicar. Quería destruir la idea de la muerte y extinguir las causas del sufrimiento. El problema era que estaba falsamente motivada por una expresión más sutil del deseo del ego. Sin haber comprendido aún el vacío ilusorio de todos los pensamientos, emociones y formas, seguía apegada a una identidad que crea separación y sufrimiento. Todavía en la dualidad le daba energía a un falso yo, el sanador salvador, que lucha contra lo que considera la causa maligna de la enfermedad y el sufrimiento. Aunque había vislumbrado lo que es estar más allá de un yo, seguía apegada al propósito de sanar algo que yo juzgaba malo y dañino, algo que según yo no tenía derecho a expresarse tal como es dentro del juego de la dualidad. En mi mente condicionada todavía no había aceptado la esencia del sufrimiento, permitiéndole ser como es, sin saber aún que mi corazón compasivo era lo suficientemente grande como para aceptarlo y dar a las innumerables expresiones del sufrimiento un lugar lo suficientemente amplio como para descansar. Aún no había experimentado un espacio en mi mente guiada por mi corazón compasivo, en el que la naturaleza liberadora de la impermanencia y la aceptación pudiera proporcionar al sufrimiento el espacio suficiente para relajarse y disolverse de nuevo en la luz y el vacío que realmente es. Viéndome a mí misma, separada del otro, en este caso, las energías malévolas y sufrientes de los reinos del infierno, creé un escenario sobre el cual representar el papel de la justa indignación y la superioridad espiritual encerrada en el sarcófago. Estaba decidida a no salir hasta que hubiera vencido al enemigo, o al menos hasta haber adquirido una mayor comprensión de cómo actuar con los seres malignos que hostigan, victimizan y violentan a sus huéspedes. Estaba decidida a hacer lo que pudiera para que dejaran de causar daño. En mi ingenuidad e ignorancia, quería liberar a estos espíritus incorpóreos de su sufrimiento y devolverles la salud y la plenitud. De alguna manera, sentía que podía ser tan poderosa y que podía librar esta batalla.
No sabía que mi insistencia en sanarlos era la misma conciencia abusiva que se resistía a ser sanada. Enfrentarme y resistirme al mismo tiempo al enfrentarme y resistirme al mismo tipo de energía guerrera que yo estaba emitiendo fue mi perdición. Cuando las huestes demoníacas y yo nos enfrentamos, y antes de que pudiera hacer nada, experimenté una subida espontánea de la energía Kundalini. Quedé expuesta a una angustia y un tormento indescriptibles. Vi los reinos del infierno en toda su crudeza. No estaba suficientemente preparada para ese error inexpresable. En mi perplejidad, mi propósito de sanar se evaporó en la cruda brutalidad que me envolvía. Perdí la concentración, pensé que moría, todo se volvió oscuro. Entonces escuché un sonido dentro del vacío. Dentro del sonido sentí la innegable presencia y amor de Yeshua. Mientras mi cuerpo permanecía en coma, al cuidado del sacerdote y las sacerdotisas que me asistían, mi espíritu voló con mi amado a la cueva en los Himalayas donde él estaba realizando un largo retiro de meditación. En mi momento más oscuro, él había tomado conciencia de mí. Él, como la Gran Madre, voló hacia mí, descendió y me elevó, mis cuerpos de conciencia sutil hacia la luz, llevándome sobre las alas de su amor. Las semanas pasaron y recién cuando mi padre vino a buscarme, recuperé la conciencia. Después de regresar a casa de mi madre en Betania, para recuperarme, pasaron muchas semanas sin que tuviera mi menstruación. Lentamente me di cuenta de que el calor abrasador del fuego Kundalini me había dejado estéril. A través de esta profunda experiencia de transmutación, llegué a saber lo que antes no podía saber. Un indescriptible amor y devoción por Yeshua comenzó a resucitar en mi corazón. No, un indescriptible amor y devoción por Yeshua comenzó a resucitar mi corazón. Aquí, dentro de la cueva de mi corazón roto, sellé mis votos a mi verdadero gurú y al amado de mi alma, y encontré por fin la plenitud de la sanación. Con seguridad llegué a saber que fue el amor de Yeshua el que me acunó y trajo mi alma de regreso a su templo físico. Siempre rendiré homenaje a mi amado y a la Gran Madre por los regalos de una nueva vida. En la radiante luz de la cueva donde Yeshua estaba de retiro, nos unimos en una gracia y unión indescriptibles. Libre de mi cuerpo, recordé que era su eterna esposa y él mi eterno esposo. Nos prometimos que de alguna manera tendríamos la satisfacción de estar juntos físicamente en el plano terrestre y sería con la bendición de Miriam de Tiana. Fue una elección de humildad, pero no me sentí destrozada del modo en que el alma se quiebra y se rinde. Lo destrozado fue mi orgullo, mi arrogancia y mi obstinación. Meses después, en Betania, Mariam y yo oímos la noticia de que Yeshua y Miriam de Tiana habían regresado, que estaban en Galilea y que pronto vendrían de visita. Miré profundamente en mi corazón, cada porción de mi corazón, cada lugar oscuro que aún contenía un susurro de resentimiento y celos persistentes. Puse luz y perdón en cualquier sentimiento de ser traicionada, hasta que todo el miedo fue abrazado y transformado en aceptación y regocijo por Yeshua y Miriam. Estaba decidida a curarme de mis propios demonios. Si podía ayudar a otros a curarse desde dentro, entonces ciertamente podía comandar mi propia nave y ponerla en orden. Podía elegir encarnar plenamente la verdad de la unión divina que recordé en la cueva con Yeshua. No puedo decir que cuando llegaron había logrado completamente lo que me había propuesto. Cuando mis ojos vieron a Yeshua y luego a Miriam en su radiante belleza, sentí un pinchazo, un aguijón. No queriendo que ningún vestigio de celos envenenara nuestro amor, corrí tras ese aguijón. Lo seguí a lo largo de vidas y vidas. Corrí tras él, lo aferré y lo puse en mi amplio corazón. Vi que Mariam estaba haciendo lo mismo.
Se cubrió la cara con su chal y suspiró profundamente hasta que recuperó la compostura. Cuando miré brevemente a Yeshua, supe que él vio y sintió lo que estaba pasando con nosotras. Miró brevemente hacia abajo y pude sentir una energía que emanaba de él. Era como el calor del sol después de una noche muy fría y helada. Su mirada amable, aunque penetrante, comenzó a transmitir energía desde su corazón y comenzó a derretir las defensas de mi ego. Así como esta misma energía amorosa había restaurado la plenitud de mi alma en la cueva del Himalaya. Podía sentir que Mariam también se estaba volviendo menos rígida y acorazada. Recibimos la gracia de esta hermosa sanación en cada célula de nuestros cuerpos. Entonces sentí la exquisita presencia de Miriam por primera vez. En mi dolor me había cerrado a ella. Ahora podía recibir la embriagadora esencia de su alma y me sentía realzada por su belleza, no disminuida. Antes de que la noche terminara, estábamos sentados todos juntos compartiendo nuestras vidas como si nunca hubiera existido un momento en el que no hubiéramos conocido una alegría tan armoniosa, una paz tan sublime. Y así fue como mi reunión con Yeshua se cumplió tal y como he dicho. Poco después viajamos a Egipto y a Grecia. A nuestro regreso al Monte Carmelo, celebramos mi dichoso compromiso con Yeshua. Luego viajamos a la India, donde conocí al hermano de Yeshua, José el joven, y a Johannes, el hijo menor de Yeshua y Miriam. Como he dicho, conocí a muchos maestros y santos que parecen abundar en esa tierra lejana. He sido llevada a las profundidades del gran misterio dentro de templos, ermitas y cuevas. Empecé a ver con nuevos ojos a lo largo de los años que caminé con Yeshua, mi corazón y mi cuerpo se curaron. Mi fuerza, vitalidad y resistencia física aumentaron. Fue como si hubiera nacido de nuevo. Mi vida ha conocido el milagro redentor del amor, porque mi vientre se abrió milagrosamente en la noche que has llegado a conocer como la última cena, la concepción de la niña, que se mueve ahora en mi seno, pronto nacerá como una luz para el mundo. Descansando ahora en los brazos de Yeshua, él me susurra suavemente que ve más niños para mí, para nosotros, nacidos en lugares donde aún no he estado. He oído que algún día posiblemente iremos al monte Bugarash, en la Galia, y a Avalon, en Britania. La abuela Ana y Yeshua han compartido sus historias de estos lugares y de los miembros de la familia que viven allí. Tal vez es allí donde nacerán los niños aún por venir. El futuro no está disponible para mis ojos. Estoy contenta, estoy en paz. Que la paz sea contigo, mi querida amiga. Escuchemos ahora al marido de Mariam, Natanael, que apoyó a Yeshua y al drama de Cristo Magdalena con todo su corazón y su alma. Nos escuchamos en el capítulo 8. Natanael del Monte Carmelo.